Hola, muy buenas noches queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día. Hoy tendremos al hermano Jan E. Newman en el resumen del discurso, titulado Preservar la voz del pueblo del convenio en la nueva generación. Muy bien, entonces veamos quién es el hermano Newman. Veamos entonces quién es el hermano Newman. El hermano Jan E. Newman ha servido como segundo consejero de la Presidencia General de la Escuela Dominical desde abril del año 2019. Muy bien. Asimismo, el hermano Newman se casó con Lucia Price en el templo de Oakland, California, el 18 de agosto de 1984. El hermano Newman sirvió en una misión en Francia y Bélgica y posteriormente obtuvo una licenciatura en francés de la Universidad Brigham Young. Muy bien, entonces vamos a dar inicio, ¿sí?, al resumen del discurso. Como tema general y principio que nos enseñó el hermano Newman fue la siguiente frase, el siguiente principio, ¿verdad? Aceptemos la invitación del Salvador y llevemos a nuestros hijos a Él. Muy bien, vamos a empezar entonces el resumen de su discurso. La primera parte vamos a escuchar la voz del hermano Newman. Sí, y luego regresamos con el resumen de su discurso, qué es lo que dijo. Muy bien, entonces empezamos. Uno de los momentos más conmovedores del Libro de Mormón es la visita del Salvador resucitado a la gente en el templo de la tierra de abundancia. Después de pasar un día enseñando, sanando y fortaleciendo la fe, él dirigió la atención a las personas hacia la nueva generación. Y aconteció que mandó que trajesen a sus niños pequeñitos, oró por ellos y los bendijo uno por uno. La experiencia fue tan conmovedora que el Salvador lloró en diversas ocasiones. Luego, dirigiéndose a la multitud, Jesús dijo: Mirad a vuestros pequeñitos. Y he aquí, al levantar la vista, vieron abrirse los cielos y vieron ángeles que descendían del cielo, ministrando a sus pequeños. A menudo he pensado en esa experiencia. Debió de haber tocado lo más profundo de sus corazones. Vieron al Salvador, lo sintieron, lo conocieron. Él les enseñó, los bendijo y los amó. No es de extrañar que después de aquel evento sagrado, estos niños crecieran para contribuir a establecer una sociedad de paz, prosperidad y amor semejante al de Cristo que duró generaciones. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos dijo Newman, el hermano Newman? Él nos dijo que cuando el Salvador se apareció a los nefitas en el libro de Mormón, los invitó a traer a sus hijos para que él pudiera orar por ellos y bendecirlos. Del mismo modo, hoy invita a los padres a que le traigan a sus hijos. Podemos ayudarlos a conocer a su Salvador y Redentor como lo hicieron aquellos niños. Hermanos y hermanas, voy a hacer la siguiente pregunta con las mismas palabras del hermano Newman. ¿Podemos ayudar a nuestros hijos a conocer a su Salvador y Redentor como lo hicieron aquellos niños registrados en el libro Mormón? El Salvador les dijo: traedme a sus pequeñitos. Inmediatamente los padres trajeron a todos sus pequeñitos ante el Salvador.
¿Cuál fue el propósito de que él pidiera que les trajeran a sus hijos? Para poder orar por ellos y bendecirlos. Cuando le traemos a nuestros hijos al Salvador, es para su bendición. Para su protección. Él uno por uno los bendijo a cada niño. Él quiere bendeciros en este tiempo a cada uno de sus hijos. Y nos ha invitado a través de su profeta y sus líderes a todos los padres a que le traigamos a nuestros hijos. ¿Podemos hacerlo? Que podamos hacerlo. Comprometámonos a nosotros mismos a hacerlo. Es un pedido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que le llevemos a nuestros hijos a Él, para que Él los pueda bendecir, proteger, para que Él pueda orar al Padre, para bendecirlos, protegerlos y para sanarlos. Así mismo dijo el hermano Newman. Al igual que el hombre sabio que construyó su casa sobre una roca, las personas deben cavar y ahondar. ¿Qué significa cavar y ahondar? Los que trabajan en construcción saben muy bien. Todas las casas necesitan vigas. Y para que la casa quede firme, necesita cavar y ahondar. Uno lo cava, tiene una cierta profundidad y llega entonces dice, ahóndanlo un poco más para que quede firme y no se mueva la viga. Entonces quiere decir cavar y ahondar la excavación. ¿Con qué propósito? Para construir sus vidas sobre la roca del Redentor Jesucristo. No solo es traerlos a la iglesia los domingos, sino queremos cavar y ahondar, profundizar el Evangelio en las mentes y en las vidas de nuestros hijos, con el propósito de construir sus vidas sobre la roca del Redentor Jesucristo. Continúa diciéndonos el hermano Newman, quitamos de nuestra vida cualquier cosa que sea arenosa o superflua. En toda construcción se quita esas cosas. Entonces nosotros también debemos quitar de nuestra vida cualquier cosa que sea arenosa, superflua, cualquier cosa que desestabilice la construcción sobre la roca del Redentor. Seguimos cavando hasta encontrarlo a Él. Pareciera que el hermano nos dice que es necesario seguir cavando hasta encontrarlo. No es algo que podemos encontrar a simple vista. Los misterios de Dios no están a la vista de todos. El Evangelio, si bien es cierto, el Evangelio de Jesucristo está al alcance de todos y en la vista de todos, pero la conversión es algo más profundo. Es construir nuestras vidas sobre la roca del Redentor Jesucristo.
entonces seguimos cavando hasta encontrarlo a Él y enseñamos a nuestros hijos a unirse a Él por medio de ordenanzas y convenios sagrados. Últimamente vemos a los jovencitos y a los jóvenes poco reverentes o bastante poco reverentes. Hace poco, la semana pasada, vi a unos jóvenes que justo ellos iban a repartir la Santa Cena. En vez de entonar los himnos, al menos me percaté que uno de ellos estaba jugando en su celular ajedrez. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Y los líderes que estamos enseñando a los miembros jóvenes. Porque los que bendicen la Santa Cena, los que toman los vasos sagrados, deben ser muy reverentes. Porque son minutos o segundos nada más en la parte más importante y central de la ordenanza de la Santa Cena. Repito, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué está pasando con nosotros o con nuestros hijos? Yo llevo aproximadamente ya 26, me voy para 27 años como miembro de la iglesia. Algo que me gustó cuando entré la primera vez era la reverencia a las cosas sagradas. Y yo vi esa reverencia en los jovencitos, a repartir la Santa Cena, todos pulcros, todos limpios, bien sentaditos, no se movían. Realmente era maravilloso poder verlos. Debemos enseñar a nuestros hijos a unirse a nuestro Salvador Jesucristo por medio de las ordenanzas y convenios sagrados. Veamos qué más nos dice el hermano Newman. La nueva generación debe poseer la fe en Cristo por sí misma. ¿Qué tal desafío? Se viven momentos muy difíciles, queridos hermanos. Estamos pasando por momentos muy difíciles y hay hermanos que están sufriendo ahora mismo. En muchos países que no hay libertad. Actualmente hay muchos miembros en Israel que no pueden salir de sus casas. O no pueden regresar a sus casas tampoco. Así de diferentes países. Hay muchos lugares, estados y países que están adorando a Satanás. En los colegios enseñan satanismo ya. Han quitado las escrituras, la Biblia de los colegios. La enseñanza de los valores, principios que antes enseñaban ya no están.
La música que escuchan actualmente nuestros jovencitos es destructiva y satánica. Letras con adoración a Satán. Y a veces nosotros como padres no nos damos cuenta de lo que están escuchando, viendo nuestros hijos. Le hemos dado el celular para que estén tranquilos o no nos estorban, como muchos padres lo han afirmado. Le he comprado porque era muy bullicioso y muy todo, y lo han dado. El celular con los programas que hay, en el libertinaje que hay adentro, realmente es peor que la droga. Muchos hijos desde que le han dado eso son desobedientes, más desobedientes. Aprenden allí a desobedecer a los padres, a ignorar a sus padres. Aprenden a hablar malas lisuras, jergas, palabras que ni conocemos. Es por eso que el Señor está preocupado con nuestros hijos. Si no hacemos algo y ya, nuestros hijos se perderán. Satanás los agarrará. Caerán en las manos de Satanás. Y será muy, muy, muy difícil sacarlos o que ellos salgan por sí mismos. Es por eso que se dice que la nueva generación es nuestra generación de los niños que están actualmente, de esta generación que es la nueva. Y muchos a veces piensan, la nueva generación están pensando en lo que va a venir después de sus hijos. O sea, están pensando que un niño que tiene 5 o 10 años, recién en la nueva generación van a ser los hijos de ese niño de 5 años. No. La nueva generación es esta, la milenial, la que vivimos ahora, la que está afrontando los mayores peligros de la historia del mundo. Esta nueva generación debe poseer la fe en Cristo por sí misma. Ayudemos que ellos posean la fe en Cristo por sí mismos. Ayudémosles. Seamos ejemplos para ello. Leamos las Escrituras juntos con ellos, individualmente, en familia. Hagamos nuestras noches de hogar. Esforcémonos por hacerlo. Si no tenemos tiempo, busquemos un día a la semana para hacerlo, ya sea en la mañana o en la nochecita. Hagamos nuestro esfuerzo. Son vidas las que están en juego en este tiempo. ¿Vidas para vida eterna o vidas para muerte eterna? Recordemos esta frase que nos dio el hermano Newman. La nueva generación debe poseer la fe en Cristo por sí misma. Al igual que Nefi, los padres deben predicar de Cristo y regocijarse en Él. Podemos asegurarnos de que la voz del pueblo del convenio no se silencie en los oídos de la nueva generación y de que Jesús no sea un tema exclusivo de los domingos. Los domingos, un tema exclusivo debe ser nuestro Salvador Jesucristo. Cualquier otro tema, déjenlo para 6 días de la semana. Centrémonos en la vida de Jesucristo. Todo lo que hagamos los domingos debe centrarse en Jesucristo.
Si son hijos muy pequeños, démosle la oportunidad. A ellos les gusta pintar, dibujar. Ayudémosle para que ellos pinten, dibujen, para que lean. Si son jovencitos de 7, 8, 9, 10 años, compremos, busquemos la oportunidad de tener esos manuales que vienen con dibujos del Libro de Mormón, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, para que puedan leerlo. Busquemos la manera. También hay muchos programas ya para nuestros jóvenes en YouTube. Pero ustedes tienen que controlarlo, ustedes tienen que darlos para que ellos los vean. Busquemos la manera. Aún podemos enseñar, aún con los alimentos, aún con el pan, podemos enseñar en un desayuno. Recordarles cómo el Salvador Jesucristo también partió el pan y se lo dio a sus discípulos. Y ustedes pueden hacer lo mismo, darle a sus hijos. Así lo hizo. Y recordar que ahora vamos a también ir a renovar nuestros convenios a la casa del Señor. A la casa del Señor. Ellos deben saber que la capilla es la casa del Señor. Si bien los templos son la casa del Señor, también las capillas son casa del Señor. Y nuestros hogares deben convertirse en una casa del Señor, donde more el Espíritu Santo y el Señor. Entonces, volvemos a lo que dijo el hermano Newman. Podemos asegurarnos de que la voz del pueblo, del convenio, no se silencie en los oídos de la nueva generación. No debemos silenciarnos. Debemos hablar, como lo hicieron nuestros padres. La reverencia debe enseñarse como lo hicieron nuestros padres. Mis queridos padres, que en paz descansen ya, me enseñaron la reverencia en los asuntos del Señor. Desde muy pequeño, nuestra madre, antes de dormir, oraba y nos hacía orar. Todos en la cama orábamos. Nos poníamos de rodillas y cruzábamos las manitos de esta forma. Hacíamos nuestra oración y luego le pedíamos a mami, cuéntanos el relato de Sansón, de David y todas las historias de Daniel, y mamá se daba su tiempito a relatarnos una historia. A mí me gustaba, a mis hermanos les gustaba mucho esas historias de la Biblia. Y ella lo relataba como un relato para niños. Nos creó la reverencia. Por eso lo que mayor ejemplo, cuando fui la primera vez, entré a la capilla, fue ver la reverencia que guardaron al momento de tomar la Santa Cena. Me llamó la atención la reverencia porque yo estaba acostumbrado que en las cosas sagradas tenía que haber reverencia y me gustó. Pero ahora, ¿qué impresión pueden dar una persona que ha vivido toda su vida y es miembro nuevo o un investigador que sus padres les han inculcado la reverencia? Ver que los jóvenes no son reverentes en el tiempo más sagrado de la ordenanza de la Santa Cena. O cuando está el discursante hablando
están conversando y chateando, jóvenes y adultos. ¿Qué estamos aprendiendo en estos últimos días? ¿La fe en Jesucristo o la irreverencia en la casa del Señor? Y me perdonan algunos si soy fuerte en esto o tengo las palabras duras. Pero el Señor no está complacido con muchos de nosotros. Él está complacido con su iglesia en general, pero no individualmente, y está registrado en Doctrina y Convenios. La voz del pueblo del convenio se encuentra en las palabras de los testimonios de los padres, los profetas vivientes y en las escrituras, donde hallamos la voz de los profetas que vivieron en la antigüedad y qué ejemplo valioso nos dieron. Es ahí donde aprenderán por sí mismos la doctrina de Cristo y donde hallarán esperanza. Esto los preparará para toda una vida de búsqueda de la verdad y para vivir en la senda de los convenios. Que nuestros hijos lean las escrituras. No les gusta que lean las escrituras. Hermanos, muchos a la iglesia ya no llevan sus escrituras. Y a veces me incluyo yo, porque quizás pese. No lo llevan, llevan sus celulares. Pero en sus celulares ni siquiera la abren. No es igual. Debemos hacer nuestro esfuerzo y llevar nuestras escrituras. Porque en las escrituras podemos marcar. Cuando el Espíritu nos inspire a marcar, debemos retomar las tradiciones que nos llenaban con el Espíritu Santo. Cuando recibimos revelación de los cielos al estar con las escrituras y marcando, debemos regresar a esos buenos tiempos. No es lo mismo en tener un celular con las escrituras al tener una escritura que yo la palpe y yo la he comprobado muchas veces. No es igual. No es igual. Entonces, repito esta parte. Es ahí donde aprenderán. Es en las escrituras donde aprenderán por sí mismos la doctrina de Cristo y donde hallarán esperanza. Esto los preparará para toda una vida de búsqueda de la verdad y para vivir en la senda de los convenios. Verdad que hemos aprendido. Una de nuestras responsabilidades más sagradas como padres, como hermanos, es ayudar a nuestros hijos a saber profunda y específicamente que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Dios de Israel, que Jesús dio su vida por nosotros para que no sufriéramos, para que podamos resucitar. Así como Él resucitó, podamos resucitar en vida eterna. Citas importantes, que podamos acordarnos de estas citas.
una de nuestras responsabilidades más sagradas es ayudar a nuestros hijos a saber profunda y específicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor personal, que está a la cabeza de su iglesia. Asimismo, las siguientes dos citas. No podemos permitir que la voz de nuestro convenio se apague o silencie cuando se trata de Él, de Jesucristo. Y tercera cita. Aceptemos la invitación del Salvador y llevemos a nuestros hijos a Él. Al hacerlo, lo verán, lo sentirán, lo conocerán. Él les enseñará, los bendecirá y cómo los amará. Sentirán su amor. Sé que esto es verdad. Sé que Cristo da amor cuando estamos profundamente sumergidos en el Evangelio de Jesucristo. Él nos da paz y consuelo, esperanza en un mundo de tribulación y aflicción. Él se muestra ante nosotros. Él nos hace sentir su presencia. Él desea que le conozcamos. Y muchos lo verán. Ya sea en esta vida o después de esta vida. Lo veremos. Lo tocaremos. Él estará a nuestro lado. Aún en este momento está a nuestro lado. Él viene pronto. Cada uno de nosotros tocará sus manos, sus pies y su costado. Y Él nos dirá, he aquí, yo soy Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Heme aquí, venid a mí. Tocad mis manos, mis pies y mi costado, que yo soy. Él lo hará. Y que podamos estar todos en ese preciso momento y no fuera. Él es la vida eterna. Él es el único Señor de la paz y de la seguridad. Él vive y Él viene pronto. Él viene más pronto de lo que ustedes imaginan. En cualquier momento Él viene. Lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas. Gracias por escuchar. Gracias por sentir un cambio en sus corazones. También he sentido un cambio en mi corazón. Gracias. Que el Señor les bendiga. Que le brinde paz y gozo en esta vida. Shalom, hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom.